Cuaderno de concreción número 15, Cosmos y Pensamiento. Cuadernos de formación continua. Introducción. 3. Momento 1. Sesión presencial. 4. Tema 1. El campo de saberes y conocimientos, cosmos y pensamiento. 4. Cosmovisiones, filosofías y psicología. 9. Tema 2. El área en el campo y los conocimientos que desarrolla, cosmovisiones, filosofías y psicología. 9. Tema 3. Enfoque del área, cosmovisiones, filosofías y psicología. 17. Valores, espiritualidad y religiones. 23. Tema 1. El área en el campo y los conocimientos que desarrolla, valores, espiritualidades y religiones. 23. Tema 2. Enfoque del área, valores, espiritualidad y religiones. 30. Momento 2. Sesiones de construcción crítica y concreción educativa. 33. Y actividad de formación comunitaria. 33.2. Actividad de autoformación. 36.3. Actividad de concreción educativa. 41. Momento 3. Sesión presencial de socialización. 41. 3. Introducción. El presente documento de trabajo pretende guiar y dinamizar el desarrollo de la formación complementaria de las maestras y maestros del campo Cosmos y Pensamiento en una visión específica de las características del campo, los conocimientos que el área desarrolla y su enfoque. Para ello, se plantea un conjunto de actividades que deberán ser desarrolladas de manera comunitaria y también actividades de autoformación. A diferencia de las anteriores unidades de formación, esta consta de dos partes: la unidad de formación, teoría, y el cuaderno de concreción, actividades. Debemos enfatizar que el proceso de concreción del modelo educativo sociocomunitario productivo es cíclico y de construcción colectiva. Por ello es necesario retomar permanentemente los niveles alcanzados en la concreción a partir de la práctica, para continuar con la transformación educativa. El espíritu del cuaderno de concreción del campo de saberes y conocimientos, cosmos y pensamiento está preparado para que las y los maestros, organizados en comunidades por áreas de saberes y conocimientos, asuman la tarea de formarse a sí mismos. La labor de la facilitadora o el facilitador, fundamentalmente, será moderar la participación y organizar las conclusiones a las que arriben las maestras y maestros participantes. En las actividades destinadas a la sesión presencial se propone trabajar dos temas. Y la visión del campo de saberes y conocimientos, cosmos y pensamiento. Y el área en el campo y los conocimientos que desarrolla. El cuaderno de concreción se inicia mediante el desarrollo de una dinámica activa y participativa que genera una reflexión crítica sobre la práctica educativa fragmentaria y desarticulada de la educación. En el cuaderno de concreción trabajamos la propuesta del MES respecto a la organización de los campos de saberes y conocimientos, la articulación con la realidad a partir del PSP, Plan Anual Bimestralizado y Plan de Clases, elementos que permiten el trabajo integral de los campos. Las actividades del primer tema permiten al participante comprender el sentido de los campos de saberes y conocimientos desde la reflexión de las categorías que los conforman dentro del sentido del modelo educativo, sociocomunitario productivo. En el segundo tema se lleva adelante un proceso de autoevaluación de las actividades cotidianas que llevamos adelante como maestras o maestros de la especialidad. Iniciamos esta parte reflexionando sobre la práctica cotidiana. En esta parte, la primera corresponde al área de saberes y conocimientos, cosmovisiones, filosofías y psicología, en tanto que la segunda al área de saberes y conocimientos, valores, espiritualidad y religiones. A partir del tema 3, las actividades corresponden al momento 2, de las 138 horas. Este tema aborda las áreas del campo desde la experiencia de la y el maestro, para hacer conocer que 4. Cuaderno de concreción. Ámbitos, fenómenos o hechos de la realidad se trabajan en los mismos. En esta parte se da continuidad al proceso de formación para la consolidación de la educación integral que propone el MEST. A su vez,
En el cuaderno se proponen actividades que nos muestran cómo desde nuestra práctica educativa podemos integrar y articular áreas y campos de saberes y conocimientos desde el PSP. Se proponen actividades que problematizan el enfoque de las áreas y campos de saberes y conocimientos. También se trabaja la articulación de los contenidos de los programas de estudio y se desarrollan estrategias metodológicas que permitan la concreción del proceso educativo articulado e integral. Las actividades planteadas deberán ser abordadas en los 3 momentos de la estrategia formativa: sesión presencial, sesión de concreción y construcción crítica y finalmente la sesión de socialización. Para el desarrollo de la unidad de formación en grados 15 sugerimos que las lenguas indígena originarias, según cada contexto, sean utilizadas y desarrolladas de manera oral y escrita. Para ello es importante que la o el facilitador genere espacios que apoyen el uso y desarrollo de las lenguas indígenas originarias en la comunicación, los procesos educativos y en todas las actividades planteadas en el presente cuaderno de concreción. Tema 1. El campo de saberes y conocimientos, cosmos y pensamiento. La facilitadora o el facilitador iniciará la sesión señalando las diferencias entre los anteriores cuadernos y el presente. Asimismo, recordará los roles de la o el facilitador y el de las y los maestros participantes que avanzan en la autoformación y participación en la construcción del MESC, Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. Actividad 1. Dinámica de Grupo 1. Al iniciar esta actividad, nos dividimos en 4 grupos que corresponden a los 4 campos de saberes y conocimientos. Las y los maestros de inicial y primaria se distribuirán equitativamente en los campos. Cada grupo designará a 3 representantes, los cuales se organizarán de la siguiente manera. Y 11 maestras / los designados. Cada uno representará a una de las 11 áreas de saberes y conocimientos. Y un guía. Y las y los colegas restantes conformarán la barra para cada campo. El material, para la dinámica de grupo, deberá ser preparado previamente por el facilitador, que consiste en y 11 hebras de lana, cola de rata, cada una de 2 metros. 1. Es recomendable realizar esta dinámica antes de repartir los cuadernos de concreción. La o el facilitador explicará la dinámica y guiará su realización. Campo de saberes y conocimientos, cosmos y pensamiento. 5. Y un círculo de cartulina color azul de 60 centímetros de diámetro, con varias perforaciones. Y 11 sobres rotulados con el nombre de cada área de saberes y conocimientos, 11 áreas. Y cada sobre en su interior contiene una figura de color. Un cuarto de círculo de color celeste dividido en 2 partes. 2 sobres. Un cuarto de círculo de color naranja dividido en 2 partes. 2 sobres. Un cuarto de círculo de color amarillo dividido en 6 partes. 6 sobres. Un cuarto de círculo de color verde. 1 sobre. CS. CP. VTT. CTP. CN. CNCSEF. CLM. AVP. CFPTT. MBER. Color amarillo, color verde. Color celeste, color naranja. Círculo de la realidad. En sala se procederá a la realización de la dinámica. Y las y los maestros designados pasan al centro y el resto se acomoda en semicírculo alrededor de ellas y ellos. Y se acomoda la cartulina cortada en círculo al centro y en una circunferencia mayor se acomodan los 11 sobres. Y las 11 maestras y maestros designados se atarán por la cintura a un extremo de la hebra de lana y el otro extremo será atado a los agujeros del círculo de cartulina de color azul. Y de las 11 maestras y maestros designados 3 tendrán los pies atados y 3 los ojos vendados. A continuación se compartirá el objetivo y se precisarán las reglas del juego. Cada participante designada o designado debe buscar uno de los sobres. El que toma un sobre gana 10 puntos. Uno de los participantes designados toma el rol de guía,
quien da la voz de mando, asesorado por la facilitadora o el facilitador bajo el siguiente procedimiento. Y los sobres serán dispuestos de manera aleatoria, sin un orden específico. Y a la orden de la o el guía, las y los maestros designados corren a recoger los sobres que correspondan a su área de saberes y conocimientos. Posteriormente se procede a la decodificación de la dinámica. La o el guía pregunta sobre los sentimientos durante el desarrollo de la actividad. Luego de varias respuestas detalla el significado. 6. Cuaderno de concreción. De los materiales, el círculo azul representa la realidad, los sobres son los premios por dedicarse a la actividad. La actividad es lo oculto en el sistema. Se inicia la reflexión, y en esta, se manifiesta la interpretación respecto a la actividad vivida. Después de la decodificación e interpretación de la dinámica, cada participante ganador abre el sobre de su área de saberes y conocimientos. Con los trozos de cartulina de colores que tienen a su interior, las y los maestros designados se reúnen y forman la figura correspondiente 2. Al unir las piezas de los 4 campos, se abre el diálogo comparando el círculo azul y la nueva figura formada. Se reconstruye el destruido círculo azul y se reflexiona en base a las siguientes preguntas. ¿Qué representan los que reconstruyen los círculos, tanto el azul como el formado con las piezas de los sobres? ¿Qué representa la figura formada con las piezas de los sobres? La actividad termina con una reflexión sobre el rol de las maestras y maestros en la realidad actual 3. Es necesario realizar un debate en plenaria, donde se termine perfilando la pertinencia a la idea de campo como respuesta ante esta lógica de fragmentación de la educación. Actividad 2. Desde la observación de la dinámica desarrollada y desde nuestra propia experiencia respondemos a las siguientes preguntas orientadas a fundamentar el sentido de campo. ¿Qué aspectos de la realidad se trabaja desde el campo de saberes y conocimientos, cosmos y pensamiento? 2. Formarán otro círculo. 3. La facilitadora o el facilitador sugerirán, si se trabaja de manera aislada, se termina fragmentando la realidad y el sentido integral de la educación de las y los estudiantes. Decodificación e interpretación de la dinámica. Y el círculo azul, la realidad. Y los cuadrados rojos, las especialidades. Y el círculo tetracolor, la estructura de la organización curricular. El cuadrante celeste, ciencia, tecnología y producción con sus 2 áreas. El cuadrante naranja, cosmos y pensamiento y sus áreas. El amarillo, comunidad y sociedad y sus 6 áreas. El verde, vida, tierra y territorio y su área. Y los designados, maestras y maestros de especialidad. Y la o el guía, autoridad. Y los espectadores, el pueblo. Campo de saberes y conocimientos, cosmos y pensamiento. 7. ¿Cómo concretizamos en nuestra práctica pedagógica el sentido del campo y cuál su importancia? ¿Cómo se favorece al desarrollo de las dimensiones a través del campo cosmos y pensamiento? Actividad 3. En el siguiente cuadro analizamos los objetivos holísticos. Para ello extraemos el ser, saber, hacer y decidir tanto del objetivo holístico del campo cosmos y pensamiento como del área cosmovisiones, filosofías y psicología y del área valores, espiritualidad y religiones. Dimensiones campo cosmos y pensamiento. Áreas cosmovisiones, filosofía y psicología valores, espiritualidad y religiones ser. Ceder. Hacer. Decidir. 8. Cuaderno de concreción. Actividad 3. Analizamos el denominativo del campo de saberes y conocimientos cosmos y pensamiento. O. Pensamiento cosmos. ¿Cuál es el aporte y qué sentido le da al campo, cosmos y pensamiento, la categoría de cosmos y la categoría pensamiento? Actividad 4. Consensuamos y registramos las respuestas más pertinentes que se orientan a comprender el sentido del campo de cosmos y pensamiento.
Respuesta consensuada 1, respuesta consensuada 2, respuesta consensuada 3, respuesta consensuada 4. Actividad 5. Reflexionamos y dialogamos en el grupo sobre el sentido y el aporte que le da el campo cosmos y pensamiento al modelo educativo sociocomunitario productivo. Sentido y aporte del campo cosmos y pensamiento al MES. Campo de saberes y conocimientos cosmos y pensamiento. Noé. Actividad 6. En plenaria cada grupo socializa las conclusiones de cada campo. La o el facilitador junto a maestras y maestros participantes aclara y sintetiza el trabajo realizado, desarrollará la exposición del tema correspondiente con el uso de algún recurso didáctico. Se sugiere realizar la plenaria haciendo uso de las lenguas indígenas originarias de la región. Conclusiones de la plenaria de cada campo. Cosmovisiones, filosofías y psicología. Tema 2. El área en el campo y los conocimientos que desarrolla, cosmovisiones, filosofías y psicología. Actividad 1. Leemos atentamente el texto, reflexionamos autocríticamente el mismo. ¿Cuestionar radicalmente nuestra vieja práctica profesional? Registren de modo sintética la autocrítica. Filosofía y eurocentrismo. Enrique Dessel. Esto ocurre porque todavía predomina una definición eurocéntrica de la filosofía, y en esa definición muchos, como los orientales por ejemplo, no son considerados filósofos. Pero, si entendemos la filosofía de otra manera, sí son filósofos. ¿Qué significa ser filósofo? Si tomamos la palabra, etimológicamente, el filósofo es el que ama la sabiduría. Y todos los pueblos tienen sabiduría. Todas las culturas grandes, pero también las más pequeñas, como los tupinambás de Brasil que estudia Levi Strauss. Levi Strauss pasa 10 años en Brasil, ningún brasileño se pasa 10 años con los tupinambás, e inventa el estructuralismo en ese país. Ningún brasileño había pensado nunca en los tupinambás porque eran considerados unos pobres indios desgraciados. Levi Strauss pudo escribir libros enteros sobre los mitos tupinambás en Brasil y mostrar su racionalidad. El ser humano desde siempre, desde el Homo sapiens, pero yo creo que también desde el Neandertal, ya se preguntaba por qué hay fuego, por qué hay truenos, por qué existe el universo. Se preguntaba por las cosas y por el significado del ser humano. 10. Cuaderno de concreción. El ser humano tuvo preguntas que respondió míticamente, mitopoiesis. Los mitos son narrativas racionales. Racionales porque dan razones, las que fueren, pero dan razones y todos las aceptan. Se interpreta el mundo desde sus mitos originales. Tenemos mitos hasta hoy, el mito del progreso, por ejemplo. Es un mito que está debajo de la ciencia y que no solo no es racional sino que, además, es falso, risas. Eso es lo que hace Franz Inkelammer en la Hacia una crítica de la razón mítica. Si el mito es una narrativa racional en base a símbolos, lo que podríamos llamar amor a la sabiduría consiste en empezar a pasar del símbolo al concepto unívoco. Yo veo que si Quetzalcóatl es divino, Coatl, el otro concreto no es solo una formulación simbólica, ya es un concepto. Los aztecas ya estaban pasando del símbolo al concepto unívoco, ya estaban haciendo filosofía. Hay que definir la filosofía, no como el pasaje del mito a logos, sino el pasaje de logos del mito a otro tipo de logos y sin negar el mito porque, de hecho, sigue existiendo hasta hoy. Si empezamos a definir la filosofía de otra manera, vamos a ver que hay filosofía en Egipto, hay filosofía en la Mesopotamia, hay en China, en todas partes. Los aztecas y los incas también tienen su filosofía. Yo digo que hay racionalización en lo simbólico. Ahora, la filosofía griega es de las pocas filosofías realmente muy especiales, y la moderna aún más especial, pero eso no implica que sea la que me da la definición con la que voy a medir las otras. Entiendo la filosofía desde una definición más universal. Por todo eso al libro que voy a publicar, ahora en un mes y medio, le hemos puesto el título El pensamiento filosófico.
como para decir, bueno, lo filosófico estricto sensu sería algo ya dominado por una lógica. Pero inclusive pensando así, yo creo que los aztecas, los mayas y los incas ya tenían una filosofía al nivel de los presocráticos, de Parménides ciertamente. Y si Parménides es tomado como un filósofo, los aztecas tienen en Nezahualcóyotl también un místico que habla del universo y de la verdad. Leemos la prehistoria. Pero después tenemos el choque de Europa, de una escolástica que no era medieval, una escolástica moderna. Yo me pregunté por qué hay preguntas que nadie se hace. Todos dicen escolástica medieval. Escucha. Todo el mundo piensa escolástica igual a medieval. Nadie se pregunta si la escolástica del siglo XVI es moderna. No conozco a nadie que lo haya preguntado. Ginés de Sepúlveda dice, estos son bárbaros porque no tienen propiedad privada ni tienen herencia. Esa es una afirmación muy burguesa. Medina del Campo, que viene de Medina, ciudad en árabe, como otras ciudades de España, era una ciudad mercantil conectada con Bagdad y con Afganistán por el mundo árabe. Era una ciudad comercial. Este tipo de ciudades no eran medievales. En España casi no había feudalismo. El feudalismo llegó muy tarde porque el mundo árabe no era feudal. El filósofo jesuita Francisco Suárez es el padre de toda la modernidad. Suárez tenía incluido entre los suyos a gente que había estado en Brasil, en México, en Angola, en Mozambique, en Japón y en China. Tenía alumnos que habían estado en todo el mundo. Nadie en París, Berlín o Londres tenía alumnos que habían estado en todo el mundo. Suárez plantea el yo de una manera cartesiana. Descartes está todo en Suárez. Él escribe las Meditaciones. Las Disputaciones Metafísicas. Es el primer libro que no solo realiza un comentario a Aristóteles, sino que organiza por primera vez lo que vamos a llamar la metafísica, el ser infinito y el ser finito. Spinoza habla del ser infinito. Ha leído Suárez y en forma muy precisa. Y Descartes, cuando teoriza sobre él, yo, hace una demostración de la existencia de Dios y a lo que llega es campo de saberes y conocimientos, cosmos y pensamiento. 11. Al infinito, Suárez. Digo entonces, que esa filosofía nuestra no es otra que las filosofías árabe y judía de la Edad Media que se conectan a la Ilustración, desde Averroes, Maimónides. Por lo tanto, habría que tener otra idea de la filosofía. Los chinos no solo tienen filosofía, sino que es de gran nivel. Yo estoy leyendo ahora Lao Tse. Se ha descubierto hace 20 años una colección de textos del Tao. Tenemos 3 textos, el más grande, el más pequeño y uno más central. Bueno, uno se pone a pensar, el Tao es un camino, pero es el absoluto. Y se da cuenta que hay allí una gran filosofía. Platón y Aristóteles son considerados filósofos porque desarrollan un logos. Aristóteles se vale de la lógica, pero Platón es mucho más dialógico. Utiliza una tecnología mucho más china cuando se pregunta y responde. En sus textos las cosas no están tan claras, se vale de mitos, como el de la caverna. Si uno aprende el método filosófico de Platón es mucho más parecido, a veces, al chino que al de Aristóteles. El método socrático es un método muy abierto. Síntesis de la autocrítica. Actividad 2. Formar grupos de diálogo crítico. Dialoguen sobre el contenido del texto de Dassel y respondan argumentativamente a las siguientes preguntas. 2. Debemos reconocer que hemos enseñado que la filosofía es el amor a la sabiduría. ¿Esta concepción es una verdad universal? ¿Platón definía la filosofía como el amor a la sabiduría? ¿Aristóteles también pensaba lo mismo? ¿Schopenhauer también? ¿Por qué razones hemos pensado de este modo? Registre la respuesta en el recuadro. Respuesta a la segunda pregunta. 12. Cuaderno de concreción. 3. En relación a los mitos, Dassel nos dice que los mitos no son la encarnación de lo irracional. Esto contrasta con la vieja práctica educativa que decía que los mitos son irracionales. ¿No es justo que también en este tópico reconozcamos que hemos asumido una actitud dogmática?
¿No será que Dassel está equivocado? Autocríticamente, ¿cuál es nuestra respuesta pensada? Registre su respuesta en el recuadro. Respuesta a la tercera pregunta. Actividad 3. La presente está preparada para evaluar la experiencia educativa de maestras y maestros del área de saberes y conocimientos, cosmovisiones, filosofías y psicología. El instrumento es una adaptación de la prueba de selección múltiple al MES, Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. En la columna Preguntas y Respuestas se presentan 4 ítems, cada uno en un cuadro que presenta la pregunta y 4 alternativas de respuesta. Selecciona una respuesta y luego justifica la selección en la columna de argumentos. Preguntas y respuestas. Argumentos. 1. En mi labor diaria como profesor A. de filosofía y psicología he tenido la suerte de enseñar A. la filosofía, desde la edad antigua hasta el presente. B. La filosofía andina. C. El materialismo científico. D. Otro. Anotar. En este espacio escribe los argumentos que sustentan la elección realizada. 2. En el trabajo profesional cotidiano, en cuanto a materiales educativos, preferí utilizar textos A. de editoriales como Don Bosco, Santillana, etc. B. de autoría propia, elaborados con los estudiantes y para cada contexto. C. Textos selectos de grandes filósofos fotocopiados para cada estudiante. D. Otro. Anotar. En este espacio escribe los argumentos que sustentan la elección realizada. Campo de saberes y conocimientos, cosmos y pensamiento. 13. 3. La evaluación es un momento importante del proceso educativo. En la práctica, A. Utilizo pruebas objetivas de validez y confiabilidad cada bimestre. B. Prefiero la sumativa de la evaluación diaria. C. Prefiero las pruebas abiertas que permitan filosofar a las y los estudiantes. D. Otros. Anotar. En este espacio escribe los argumentos que sustentan la elección realizada. 4. Los profesores AS de filosofía y psicología ahora son maestras o maestros de cosmovisiones, filosofías y psicología. De lo dicho se deduce que en el currículo A. se impone la filosofía andina. B. Desaparece la enseñanza de la psicología en la adolescencia. C. La espiritualidad reemplaza a la filosofía. D. Otro. Anotar. En este espacio escribe los argumentos que sustentan la elección realizada. Actividad 3. Conformamos grupos de diálogo crítico. Reflexionamos las preguntas problematizadoras hasta tener clara la temática. De modo sintético, registrar en el recuadro la respuesta correspondiente. Preguntas-respuestas. 1. ¿Qué ámbitos, fenómenos o hechos concretos de la realidad se trabaja desde el área cosmovisiones, filosofías y psicología? 2. ¿Cómo articulamos las disciplinas del área de cosmovisiones, filosofías y psicología? Actividad 4. Desde nuestra práctica educativa concreta, ejemplificamos algunas formas de integrar el área desde sus disciplinas, cosmovisiones, filosofías y psicología, a partir de un contenido del programa de estudios de Cosmos y Pensamiento de Educación Secundaria Comunitaria Productiva. Contenido del programa de estudios: cómo se trabaja desde cosmovisiones, cómo se trabaja desde filosofías, cómo se trabaja desde psicología. 14. Cuaderno de concreción. Actividad 5. Observamos el siguiente esquema de representación de articulación de las disciplinas del área. ¿Esta representación es correcta y coherente? Escriban su respuesta argumentada en el recuadro inmediato a la representación. Cosmovisiones. Recojo de experiencias de sabias y sabios del contexto cultural, sobre las formas de expresión espiritual y las prácticas de diálogo con la Madre Tierra. Responsabilidad. La vida configurada por principios: configuración de la personalidad. Filosofía es revisión de diversas tradiciones filosóficas respecto a las formas de relacionamiento con la Madre Tierra que han desarrollado las culturas del mundo.
Psicología, problematización de la interdependencia que tiene el ser humano con la Madre Tierra. Ruptura de la convivencia armónica con la Madre Tierra. La representación de articulación de las disciplinas por áreas. Campo de saberes y conocimientos, cosmos y pensamiento. 15. Actividad 6. Con el fin de practicar la articulación en el área, elaboramos a partir del ejemplo anterior una propuesta de articulación, por año de escolaridad, con otros contenidos del área. Año de escolaridad. Contenido del programa de estudio. Cómo se trabaja desde cosmovisiones. Cómo se trabaja desde la filosofía, cómo se trabaja desde el psicología. Actividad 7. En esta actividad asumimos el reto de integrar los conocimientos que desarrolla el área cosmovisión, filosofías y psicología con otros elementos articuladores 4. Para ello, desde nuestra experiencia, elaboramos un ejemplo concreto en el que se demuestre esta articulación. Elemento articulador: cosmovisiones, filosofía, psicología. Actividad 8. Para articular los conocimientos que desarrolla el área cosmovisiones, filosofías y psicología en el campo cosmos y pensamiento, tenemos a los proyectos socioproductivos. En el ejemplo siguiente se demuestra la articulación en función de los contenidos de los conocimientos que desarrolla el área. Áreas. PSP. Cosmovisiones, filosofías y psicología, valores, espiritualidad y religiones, contenidos del programa de estudios. Producción de plantas medicinales y alimenticias. Medicina occidental y medicina integral. Visión del cosmos y agricultura comunitaria. Armonía mente y cuerpo. Armonía del ser humano con la comunidad y la Madre Tierra. Rituales de agradecimiento. 4. Constituyen elementos articuladores: el proyecto socioproductivo, los contenidos del programa de estudios, la estrategia metodológica, materiales educativos y otros que coadyuven a este propósito. 16. Cuaderno de concreción, actividad 9. Tomando como base el ejemplo anterior, elaboramos, entre las y los participantes del campo cosmos y pensamiento, otro ejemplo de articulación de sus áreas. Se sugiere trabajar en función del PSP que está desarrollando actualmente su unidad educativa. Áreas PSP: cosmovisiones, filosofías y psicología, valores, espiritualidad y religiones, contenidos del programa de estudios. Actividad 10. Al interior del grupo, presentamos y socializamos la articulación del área y campo, haciendo conocer los logros y las dificultades en el proceso desarrollado. Logros, dificultades. Actividad 11. Establecemos conclusiones sobre la integración y articulación de los conocimientos que desarrolla el área trabajada. Respuesta a la tercera pregunta. Campo de saberes y conocimientos, cosmos y pensamiento. 17. Tema 3. Enfoque del área cosmovisiones, filosofías y psicología. Nota. Las siguientes actividades para el área que se presentan a continuación deben ser trabajadas en las 138 horas, correspondientes al momento 2, sesiones de construcción crítica y concreción educativa. Actividad 1. Conformamos los grupos de diálogo crítico. Trabajaremos un fragmento de Heráclito de Éfeso. A objeto de que este trabajo sea efectivo y productivo, necesitamos ciertos datos del autor y su pensamiento. En el siguiente recuadro, señale de modo sintético datos biográficos y algunos rasgos centrales de su filosofía. Este mundo, el mismo para todos, no lo hizo ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que ha sido eternamente y es y será un fuego eternamente viviente, que se enciende según medidas y se apaga según medidas. Datos biográficos, datos de su filosofía. Actividad 2. El fragmento filosófico de Heráclito, uno de los más densos de contenido. Para una adecuada aprehensión de su contenido, algunas preguntas problematizadoras pueden orientar el diálogo crítico. A la culminación de este trabajo, a manera de conclusiones, escriban las mismas en el recuadro. 1. Cuando se habla de mundo, ¿qué es lo que imaginamos o pensamos? Este mundo es pequeño, grande, gigante, inconmensurable o infinito. ¿Tiene comienzo? ¿Tiene fin?
¿Cómo es así que existe? 2. También nos preguntamos a propósito de mundo, ¿será posible que este mundo exista por sí mismo? ¿No será que fue creado por alguien todopoderoso? 18. Cuaderno de concreción 3. Los griegos hablaban de la moira y los latinos del fatum o destino. El fragmento de Herácito, ¿está o no está articulado a estas nociones de concepción del mundo? Preguntas conclusiones 1. 2. 3. Hay dos clases de hombres, el moderno de Occidente, neopositivista, el homo faber, esclavo de la técnica y la velocidad, que se olvida del misterio del ser, y el aborigen americano, que lo cultiva, en el silencio, donde reposa la verdad. Marvin Sandí Espinosa. Datos biográficos. Datos sobre su filosofía. Campo de saberes y conocimientos. Cosmos y pensamiento. 19. Actividad 3. Para emprender el diálogo crítico del fragmento filosófico de Sandí, se les plantea algunas preguntas problemáticas, lo cual no quiere decir que no planteen otras que consideren necesario. Una vez dialogado críticamente el fragmento, respondan de modo sintético pero argumentativo, y registren los mismos en el recuadro. 1. Una corriente filosófica fundamental en la filosofía contemporánea es el neopositivismo. ¿Qué es el neopositivismo? ¿Qué características tiene? ¿Quiénes son sus representantes? ¿Cuáles son los rasgos definitorios del positivismo y el neopositivismo? 2. Es importante tener un concepto claro de ciencia, tecnología y técnica. ¿Qué es eso que se llama ciencia? ¿Todos tienen un mismo concepto de ciencia? Si no fuera así, ¿por qué? ¿Qué es tecnología y técnica? Nuestros pueblos prehispánicos tenían noción o concepto de ciencia. ¿Cuál la tecnología y la técnica de nuestros pueblos prehispánicos? 3. Sandí distingue dos tipos de hombres, el Homo occidental y el Homo aborigen americana. Después de dialogar en grupo, caractericen, describan al hombre occidental y al hombre aborigen americano. ¿Qué piensan? Críticamente, ¿de ambos hombres? ¿Sandí tiene razón? ¿El hombre americano es como dice Sandí? ¿No es como dice? Preguntas. Conclusiones. 1. Una corriente filosófica fundamental en la filosofía contemporánea es el neopositivismo. ¿Qué es el neopositivismo? ¿Qué características tiene? ¿Quiénes son sus representantes? ¿Cuáles son los rasgos definitorios del positivismo y el neopositivismo? 2. Es importante tener un concepto claro de ciencia, tecnología y técnica. ¿Qué es eso que se llama ciencia? ¿Todos tienen un mismo concepto de ciencia? Si no fuera así, ¿por qué? ¿Qué es tecnología y técnica? ¿Nuestros pueblos prehispánicos tenían noción o concepto de ciencia? ¿Cuál la tecnología y la técnica de nuestros pueblos prehispánicos? 3. Sandí distingue dos tipos de hombres, el Homo occidental y el Homo aborigen americana. Después de dialogar en grupo, caractericen, describan al hombre occidental y al hombre aborigen americano. ¿Qué piensan? Críticamente, ¿de ambos hombres? ¿Sandí tiene razón? ¿El hombre americano es como dice? Actividad 4. Conformamos grupos de estudio comunitario y nos planteamos, si desarrollamos el proceso educativo de modo problemático, partiendo de nuestra realidad, dialogando y crítica. 20. Cuaderno de concreción. Mente, interculturalmente, este proceso educativo favorece el pensamiento filosófico, el cultivo del pensamiento filosófico en nuestras culturas. Actividad 5. A continuación les presentamos una propuesta de concreción de una clase para el área de cosmovisiones, filosofías y psicología. Deberán leer detenidamente su contenido. El sentido del campo, del área y otros inherentes al currículum, ver si están presentes y registrarlos. De modo sintético en el cuadro correspondiente. Plan de clase. Proyecto socioproductivo, uso del gas como energético menos contaminante.
Objetivo holístico. Fortalecemos actitudes de justicia y emancipación, a partir del análisis de la emergencia de la filosofía política revolucionaria de la Guerra del Chaco, mediante la práctica del diálogo crítico y propositivo, para contribuir en la generación de la autoconciencia nacional emancipadora. Contenido y ejes articuladores. La Guerra del Chaco, la formación de una nueva conciencia nacional revolucionaria emancipadora. Temática y problemática de la interculturalidad. Orientaciones metodológicas recursos / materiales evaluación. Con anterioridad se hace conocer a los participantes del conversatorio el texto que será motivo de diálogo crítico. El texto es A 60 años de la Revolución Boliviana, de Jorge Martín. El maestro será moderador, democrático, inductor de participaciones prudentes y no prolongadas. Convocar a 2 docentes de filosofía, 2 de ciencias sociales y 2 oficiales del ejército, para participar de un conversatorio crítico, sobre la emergencia de una filosofía política revolucionaria después de la Guerra del Chaco. Link. http://www.laizquierdasocialista.org/note/2380. Los mejores conocedores de la temática. Aparatos de amplificación comunicativa. Grado de identificación con las luchas emancipadoras del pueblo. Importancia que da a los valores, libertad, justicia, igualdad, liberación. Campo de saberes y conocimientos cosmos y pensamiento. 21. Los estudiantes deberán tomar nota de los aspectos sustantivos del conversatorio y participar con 1 o 2 preguntas. Si lo planteado es sustancial y polémico, podrá asignarle el moderador un tanto más de tiempo. También los docentes y los concurrentes tendrán derecho de intervención. Asterisco se designará a 4 estudiantes para que apunten todo el conversatorio y presentan un solo trabajo, consensuado al modo de un opúsculo, bien estructurado. Los estudiantes producirán un ensayo de interpretación crítica como resultado del diálogo crítico de los participantes en el conversatorio. Conformación de un grupo de estudiantes, editores de un DVD con la grabación del evento. Una guía general para el conversatorio. Invitaciones para maestros, maestras y autoridades. Una filmadora y una grabadora. Elegir 2 trabajos, de los 4 propuestos en la bibliografía y leerlos detenidamente. Identifica a las élites, castas expoliadoras del país. Concepto de varones del estaño. Presentación de bibliografía selecta sobre la unidad temática trabajada. Difundir el DVD en las unidades educativas del contexto. Imprimir el ensayo y difundirlo. Producto. Ensayo de interpretación crítica. 3 páginas. Publicación de un opúsculo. Un DVD para todos los participantes. Bibliografía. 1. I. Sandoval, Historia de Bolivia, Edic. Del autor, La Paz Bolivia 2. R. Zabaleta, Consideraciones generales sobre la historia de Bolivia, 1932 a 1970. Parágrafos 1 al 10, pp 74-85. En Pablo González Casanova, América Latina. Historia de medio siglo. 1. América del Sur, siglo XXI editores. 3. La Guerra de los Soldados. En El desarrollo de la conciencia nacional, edit. Los amigos del libro, OC, Cochabamba, Bolivia. 4. Guerra y Revolución. La guerra del petróleo y una posguerra febril. En El pensamiento político en Bolivia, cap 13 y 14. Edit, Juventud, Paz Bolivia. Aspectos curriculares respuestas. Sentido del campo cosmos y pensamiento. Sentido del área, cosmovisiones, filosofías y psicología. Cuaderno de concreción. Actividad 5. A partir de las actividades realizadas, preguntas y estrategias metodológicas, establecemos el enfoque del área cosmovisiones, filosofías y psicología.
Actividad 6. Conformamos grupos de estudio comunitario. Nos remitimos a la unidad de formación número 15 y leemos detenidamente, subrayando todas las ideas relevantes que hacen al enfoque del área cosmovisiones, filosofías y psicología. Consensuada todas las ideas inherentes al enfoque del área, registrarlo en el siguiente cuadro. Enfoque del área: ideas inherentes al área. Cosmovisiones, filosofía, psicología. Actividad 7. Conformamos un solo grupo comunitario. Planteamos nuestras conclusiones y nuestras dudas, para ser despejadas de manera comunitaria y con la orientación de la o el facilitador. Las más relevantes las registramos en el recuadro. Campo de saberes y conocimientos, cosmos y pensamiento. 23. Actividad 8. En plenaria presentamos las conclusiones del tema 2 por campos y del tema 3 por áreas. Al inicio, la o el facilitador designará a una maestra y a un maestro, para que anoten las conclusiones más sustantivas, que serán bien redactados y entregados al o el facilitador. Esta actividad de cierre del tema deberá efectuarse con la mayor responsabilidad y relevancia. Valores, espiritualidad y religiones. Tema 1. El área en el campo y los conocimientos que desarrolla. Valores. Espiritualidades y religiones. Actividad 1. A continuación se presenta el relato de una colega del área. Luego de reflexionar sobre la experiencia presentada, desde la vivencia personal realizamos las actividades señaladas a continuación. Me convocaron al Consejo de Maestros. Como es normal, cada fin de año se anota el punto sobre la autocrítica. Ingresé a la sala de reuniones a la hora indicada, tuve que esperar pues la mayoría no había llegado aún. Mientras esperaba recordé que años atrás en un consejo similar, un docente de los llamados decanos que bordeaba por los 40 años de servicio, abogado, exautoridad y exdirigente sindical, habló más de una hora al momento de su autocrítica. También vino a mi memoria la actitud de una directora que instruyó un procedimiento para la autocrítica. Dijo: utilizarán el tiempo que dure la llama del palito de fósforo, encenderán el fósforo y hablarán el tiempo que aguanten sus dedos al sostenerlo. Traje fósforos con palitos largos. La directora había llegado y al momento de ingresar a la sala ordenó a la secretaria el control de asistencia. No estaba el personal completo, faltaban más de la mitad. Protestando sobre la impuntualidad, la directora dispuso se esperara. Mi imaginación voló al momento de otro consejo de maestros en el que me sentí ofendida cuando el director dijo que debían iniciar la autocrítica los profesores de las asignaturas troncales, importantes, y se disputaban para comenzar los profesores de filosofía, matemática, química y física. Interpelé sobre la importancia de la materia que dicto y recibí como respuesta una estrepitosa carcajada. Me había dolido que los profesores de música y educación física compartieran a mandíbula batiente el carcajeo. El resto me miró unos acusadoramente y otras, tal vez, con algo de compasión. Había llegado casi todo el personal. La directora dio curso al consejo y al punto de la autocrítica, recalcó: se trata de autocrítica. Colegas, autocrítica de cada docente, y debe ser breve pero substancioso. ¿Queda claro, verdad? Luego, uno a uno, profesoras y profesores hablaron indistintamente sobre los objetivos, unos conductuales, otros sobre competencias y hasta de objetivos holísticos. Otros consideraron la evaluación, los contenidos. Me llamó la atención cuando hablaron de la metodología, orientaciones metodológicas, estrategias metodológicas. Pensaba en la nueva guía de actividades que presenté. Esa basada en el ver, juzgar, actuar, pero no me resultó mucho, especialmente en el actuar se comprometieron pero casi no cumplieron. 24. Cuaderno de concreción. Al momento de mi turno, me puse de pie y dije: tuve dificultades en el avance de contenidos porque unos no compraron el texto, los que tenían compartían de mala gana con sus compañeros. Eso que pedí del verbo divino, no más, lo más asequible económicamente. También se escapaban muchos estudiantes, aquellos que tenían las últimas horas, incluso chiquitas del segundo, estudiantes de 13 a 14 años, por favor, alzando la voz, para el próximo año no me den las últimas horas. No sé quién continuó.
Mi radar se alzó nuevamente cuando el profesor de sociales se quejaba. En mis horas, a hurtadillas, están trabajando las tareas de matemática o química. Recriminé a estos estudiantes, llamé a sus padres, dije que iba a sancionarlos, todo fue inútil. También pasó algo parecido en mis horas, pero también hacían las tareas de sociales en mis horas. No solo eran de matemática y química, pedían en mis horas permiso para organizar el centro de estudiantes, para organizar agasajos a las madres, a los maestros, etc. La directora felicitó a todo el personal, especialmente a la profesora de educación física, dijo, porque los deportistas de la unidad educativa clasificaron para los Juegos Deportivos Plurinacionales y ahí ocuparon el podio en el segundo lugar. Al escuchar esta parte me dije, me fue bien y muy bien en la parte espiritual. Cada curso tienen su altar y le prenden velas a las vírgenes regularmente, estoy segura que oran. La asistencia a la misa de los domingos aumentó y aumentaron las que recibieron el sacramento de la primera comunión. La directora es injusta, no dijo nada. Señor, oré, perdona la injusticia humana. No sé cuánto tiempo medité, volví a la realidad cuando la directora recalcaba, entre todos haríamos una autoevaluación completa. Cada quien tomó una parte del proceso educativo, seguramente la parte sobresaliente. Les sugiero escriban su autoevaluación tomando todos los aspectos y el martes, a más tardar, entreguen en secretaría. Gracias. Luego de haber leído críticamente el relato presentado, como maestra o maestro del área Valores, Espiritualidad y Religiones, tomando como parámetros las preguntas que se señalan en el esquema de evaluación, reconstruimos la práctica pedagógica señalada en el relato. Esquema de autoevaluación. ¿Qué resultados esperaba? ¿Qué resultados logró? ¿Qué enseñaba? ¿Dónde enseñaba? ¿Cómo enseñaba? Campo de saberes y conocimientos, cosmos y pensamiento. 25. ¿Qué materiales se utilizó en la labor educativa? ¿Cómo evaluaba? ¿Qué evaluaba? Otro, S, anotar. Actividad 2. La presente está preparada para evaluar la experiencia educativa de maestras y maestros del área de saberes y conocimientos, valores, espiritualidad y religiones. El instrumento es una adaptación de la prueba de selección múltiple al MESP, Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. En la columna Preguntas y Respuestas se presentan 4 ítems, cada uno en un cuadro que presenta la pregunta y 4 alternativas de respuesta. Selecciona una respuesta y luego justifica la selección en la columna de argumentos. Preguntas y respuestas. Argumentos. 1. En mi labor diaria como profesor, A, de religión, ética y moral he tenido la suerte de enseñar, A, sagradamente los dogmas y valores de la religión católica. B, valores universales aplicando el ver, juzgar, actuar. C, los valores y espiritualidad andino-amazónica. D, otro, anotar. En este espacio escribe los argumentos que sustentan la elección realizada. 2. En el trabajo profesional cotidiano, en cuanto a materiales educativos, preferí utilizar textos, A, de editoriales como Don Bosco, Santillana, Vida Nueva, etc. B, de autoría propia, elaborados con los estudiantes y para cada contexto. C, combinando con la construcción de altares en el aula y asistencia a misa. D, otro, anotar. En este espacio escribe los argumentos que sustentan la elección realizada. 3. La evaluación es un momento importante del proceso educativo. En la práctica, A, utilizo pruebas objetivas de validez y confiabilidad cada bimestre. B, prefiero la sumativa de la evaluación diaria. C, prefiero que el área no tenga carácter promocional. D, otros, anotar. En este espacio escribe los argumentos que sustentan la elección realizada. 26. Cuaderno de concreción. 4. Los profesores, AS, de religión, ética y moral ahora son MAES. Tras o maestros de valores, espiritualidad y religiones, de lo dicho se deduce que en el currículo, A, se imponen los valores sociocomunitarios. B, desaparece la enseñanza de la religión católica. C, se desarrolla la espiritualidad andino-amazónica. D, otro, anotar.
En este espacio escribe los argumentos que sustentan la elección. Realizada. Actividad 3. Reflexionamos sobre las siguientes preguntas problematizadoras y registramos en el recuadro. Preguntas problematizadoras. Fundamentación de las respuestas. ¿Qué ámbitos, fenómenos o hechos de la realidad se trabaja desde el área valores, espiritualidad y religiones? ¿Cómo articulamos las disciplinas del área de valores, espiritualidades y religiones? Actividad 4. Desde nuestra práctica educativa ejemplificamos algunas formas de integrar el área desde los conocimientos que desarrolla, valores, espiritualidad y religiones a partir de un contenido del programa de estudios del área valores, espiritualidad y religiones de educación secundaria comunitaria productiva. Ejemplo presentado. Quinto año de escolaridad. Contenido del programa de estudios: cómo se trabaja desde valores. Cómo se trabaja desde la espiritualidad. Cómo se trabaja desde las religiones. Prácticas religiosas extendidas en el mundo. El cristianismo. El cristianismo, mensaje de Jesús, vida de cristiano, la comunidad llamada Iglesia, la Biblia cristiana, el Nuevo Testamento, los libros bíblicos no aceptados, los apócrifos, primeros siglos del cristianismo, lucha de poderes, cristianismo e islam. La reforma y contrarreforma de la Iglesia cristiana. La expansión del cristianismo en el mundo. El cristianismo en el siglo XXI, prácticas religiosas extendidas en el mundo. La caída del Imperio Romano y la aparición del Islam, el Corán, el Libro Santo, Mahoma el Profeta. 5 pilares del Islam, la vida religiosa y la vida cotidiana musulmana, el Islam en la historia. Desde la identificación de problemas en nuestro entorno. Inmediato, unidad. Educativa, barrio, familia, etc. Y el desarrollo de estrategias que coadyuven a mejorar las relaciones de convivencia. A partir de la reflexión, meditación personal y comunitaria, en cuanto al rescate de las tradiciones y ritos de las espiritualidades practicadas en el entorno. A partir del análisis y comparación de las diversas concepciones de la vida, símbolos, tradiciones y ritos de las religiones. Campo de saberes y conocimientos, cosmos y pensamiento. 27. Quinto año de escolaridad. Contenido problematizado desde valores, desde espiritualidad, desde religiones. Prácticas espirituales y religiosas en las guerras. Guerra del Chaco. Guerra Santa. Valores sociocomunitarios y el uso del gas como energético. El bien y el mal. La reciprocidad y complementariedad. La fidelidad, bondad, resignación, obediencia, compasión. Espiritualidad de las naciones originarias que participaron en la GUERRA del Chaco. La Guerra del Chaco, 1932-1935. Aymarás, quichvas, guaraníes, tobas, benay, matacos, tapietés y choropis. Dios, Juchi, Jichi y la Pachamama. Prácticas religiosas extendidas en el mundo. El cristianismo. Jerusalén. Los dogmas católicos. La Biblia. Jesús. La caída del Imperio Romano y la aparición del Islam. El Islam. La Meca. 5 pilares del Islam. Corán. Mahoma. Las Cruzadas, 1096-1291. La vida religiosa y la vida cotidiana musulmana y cristiana. Actividad 5. Observamos el siguiente esquema e identificamos si los contenidos propuestos en el programa de estudios se articulan los conocimientos que desarrolla el área. A partir del análisis y comparación de las diversas concepciones de la vida, símbolos, tradiciones y ritos de las religiones. Desde la identificación de problemas en nuestro entorno inmediato, unidad educativa, barrio, familia, etc., y el desarrollo de estrategias que coadyuven a mejorar las relaciones de convivencia. A partir de la reflexión,
meditación personal y comunitaria. En cuanto al rescate de las tradiciones y ritos de las espiritualidades practicadas en el entorno. Prácticas espirituales y religiosas en las guerras. Guerra del Chaco. Guerra Santa. 28. Cuaderno de concreción. Actividad 6. Mejorando el esquema propuesto, elaboramos a partir del ejemplo anterior, una propuesta de articulación, por año de escolaridad, con otros contenidos del área, en lo posible. Articular con otras áreas. Ejemplo producto de trabajo. Contenido del programa de estudios: cómo se trabaja desde valores. Cómo se trabaja desde la espiritualidad. Cómo se trabaja desde las religiones. Contenido problematizado desde valores, desde espiritualidad, desde religiones. Actividad 7. Para articular los conocimientos que desarrollan las áreas en el campo cosmos y pensamiento, tenemos a los proyectos socioproductivos. En el ejemplo siguiente se demuestra la articulación en función de los contenidos de los conocimientos que desarrolla el área. PSP: Cosmovisiones, filosofías y psicología, valores, espiritualidad y religiones. El uso del gas como energético menos contaminante, la filosofía política en la Guerra del Chaco, prácticas espirituales y religiosas en las guerras. 1. Guerra del Chaco. 2. Guerra Santa. Campo de saberes y conocimientos, cosmos y pensamiento. 29. Actividad 8. Tomando como base el ejemplo anterior, elaboramos, entre las y los participantes del campo cosmos y pensamiento, otro ejemplo de articulación de sus áreas. Se sugiere trabajar en función del PSP que está desarrollando actualmente su unidad educativa. PSP: Cosmovisiones, filosofías y psicología, valores, espiritualidad y religiones. Actividad 9. Al interior del grupo, presentamos y socializamos la articulación del área y campo, haciendo conocer los logros y las dificultades en el proceso. Logros, dificultades. Actividad 10. Establecemos conclusiones sobre la integración y articulación de los conocimientos que desarrolla el área trabajada. Conclusiones. 30. Cuaderno de concreción. Tema 3. Enfoque del área: valores, espiritualidad y religiones. 5. Nota. Las siguientes actividades para el área, que se presentan a continuación, deben ser trabajadas en las 138 horas, correspondientes al momento 2, sesiones de construcción crítica y concreción educativa. Actividad 1. Reflexionamos sobre los siguientes enunciados. Enunciado 1. Enunciado 2. Enunciado 3. La religión católica es la depositaria de los valores humanos universales e inmutables. Yo creo en una religión que cree en la libertad. Cada vez que tengo que aceptar una religión que no me deja luchar por mi pueblo, yo digo al diablo con esa religión. Malcolm X. Ese es el grave error de nuestro tiempo, dejar la mística y la política a los profesionales. La vida espiritual y la vida política no son oficios, son dimensiones irrenunciables de cada uno de nosotros. Raymond Panikkar. Entre todas y todos los participantes del área Cosmovisiones, Filosofías y Psicología reflexionamos sobre los enunciados presentados y escribimos nuestras ideas al respecto. 5. El enfoque de las áreas, tanto de Cosmovisiones, Filosofías y Psicología como de valores, espiritualidad y religiones, es dialógico. Para mejorar la comprensión de la función pedagógica del diálogo intra y extra aula o proceso educativo, es recomendable la relectura del tercer capítulo de Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire. El libro completo está disponible en Internet, entre otros. http://lahistoriadeldia.wordpress.com/2010/04/06/. Paulo Freire: Pedagogía del Oprimido, descargar libro /. Campo de saberes y conocimientos, cosmos y pensamiento. 31. Actividad 2. De acuerdo a nuestra área, valores, espiritualidad y religiones, respondemos a las siguientes preguntas.
¿Cómo educamos en la diversidad de creencias religiosas y espirituales? Actividad 3. A continuación revisamos un relato que expresa en el desarrollo curricular el enfoque del área, valores, espiritualidades y religiones. En la columna comentarios ubica los momentos metodológicos y en las actividades siguientes registramos las reflexiones de acuerdo a la instructiva. PSP. Uso del gas como energético menos contaminante, año de escolaridad. Quinto de Educación Secundaria Comunitaria Productiva. Unidad Educativa. Faustino Suárez, localidad, Bilmans, Tarija. Objetivo holístico. Promovemos el respeto a las diferencias culturales y religiosas a partir del estudio de las espiritualidades y religiones, elaborando ensayos breves sobre las guerras del Chaco y las cruzadas, Guerra Santa, para consolidar el espíritu de paz en la humanidad. Contenidos y ejes articuladores. Prácticas espirituales y religiosas en las guerras. 1. Guerra del Chaco. 2. Guerra Santa. Relato comentarios. Se inicia la clase organizando, junto a los maestros de Ciencias Sociales y Matemática, la visita al Museo Guerra del Chaco, Bilmans, Bolivia. Se forman comunidades de trabajo y cada comunidad elige a su responsable. Previo a ingresar al museo, se considera el objetivo holístico analizando sus dimensiones. Luego se comenta sobre la experiencia en cuanto a los soldados que participaron en la Guerra del Chaco. En la visita, las y los estudiantes registran lo más impactante en imágenes, música, descripción u otros. En base a los grupos organizados, se trabaja en el aula clasificando el material registrado en el museo. Dialogando sobre los datos obtenidos, se selecciona lo relacionado a religiones y espiritualidad. Se amplía la información entrevistando sobre la Guerra del Chaco a sus abuelos, padres, madres, etc. Se propicia el diálogo sobre las guerras, caso Charlie Hebdo, Ucrania, Franja de Gaza, etc. 32. Cuaderno de concreción. Se problematizan las guerras elaborando preguntas sobre guerras o masacres, muerte o retorno, caray o indígenas. Cada comunidad de estudio escribe un ensayo breve sobre las interrogantes anteriores. Se complementa la información con datos sobre las naciones originarias que participaron en la Guerra del Chaco, enfatizando las espiritualidades aymara, quichua y guaraní. Se compara la Guerra del Chaco con la Guerra Santa. Se busca información sobre las características del Islam y cristianismo enfatizando los objetivos de las cruzadas. En comunidades de estudio, describiendo y comparando, se buscan efectos comunes de las guerras, especialmente en lo espiritual y religioso. Se reflexiona sobre el uso del gas y la protección a la naturaleza. Las guerras y religiones, paz y armonía. La religión católica, la Pachamama y el Juchi. Las guerras actuales, Ucrania, Franja de Gaza, etc. Se promociona la expresión, escrito, dibujo, collage y otros, sobre las reflexiones realizadas. Se escriben ensayos breves, una página, sobre las enseñanzas de las prácticas espirituales y religiosas presentes en la Guerra del Chaco y /diagonal, la Guerra Santa, Cruzadas. Producto, se organiza el compendio de los ensayos presentados por las y los estudiantes. Se precisa lugar y fecha de exposición. Evaluación. Delser. Durante los 8 periodos se observan las manifestaciones de respeto y consideración ante las prácticas religiosas y espirituales, propias y ajenas. Del saber, en los ensayos se evalúan los argumentos y referencias utilizadas para describir, caracterizar y fundamentar el papel del Islam, cristianismo y espiritualidad sandino-amazónicas durante las guerras. Del hacer, elaboración del ensayo respetando sus elementos, título, introducción, argumento, conclusiones y bibliografía. Del decidir. Durante los 8 periodos de la clase se observa si las y los estudiantes promueven reflexiones sobre la paz y no violencia. Actividad 4. A partir de las actividades realizadas, preguntas y estrategias metodológicas, establecemos el enfoque del área valores, espiritualidades y religiones. Campo de saberes y conocimientos, cosmos y pensamiento. 33.
Actividad 5. Nos remitimos a la unidad de formación 11 y leemos el enfoque del área valores, espiritualidades y religiones. Actividad 6. Planteamos nuestras conclusiones y nuestras dudas, para ser despejadas de manera comunitaria. Momento 2. Sesiones de construcción crítica y concreción educativa, 138 horas. Y actividades de formación comunitaria. Actividad 1. Integración de áreas y campos. La presente actividad tiene como fin fortalecer los lazos del trabajo comunitario de la CPTE estableciendo espacios de diálogo y debate para implementar el MESP en las unidades educativas. Es de vital importancia que el trabajo desarrollado al interior de cada CPTE posibilite, a través del diálogo, la coordinación para la concreción de los procesos educativos en el marco del MESP. A la vez es imprescindible que se generen espacios de apoyo y complementación en el desarrollo del trabajo de maestras y maestros para articular las áreas de saberes y conocimientos a partir del PSP en la práctica educativa. Se sugiere iniciar la actividad tomando en cuenta las siguientes preguntas que deberán ser respondidas por los maestros en la CPTE. ¿Qué contenidos vamos a abordar en nuestra práctica educativa? Las y los maestros, integrantes de la CPTE, exponen los contenidos que trabajarán durante el primer bimestre de la gestión 2017. 34. Cuaderno de concreción. ¿De qué manera los contenidos que vamos a desarrollar pueden aportar a la implementación del PSP en nuestra unidad educativa? Se podrá tomar en cuenta el PSP que actualmente se está desarrollando. ¿Qué estrategias metodológicas proponemos para desarrollar los contenidos de nuestra área? En función de los contenidos y el PSP propuesto, planteamos actividades que posibiliten su concreción en un proceso educativo. A partir de las respuestas, y de manera coordinada entre maestras y maestros, identificamos posibles actividades comunes que posibiliten la articulación de los diferentes campos de saberes y conocimientos. En los gráficos de la propuesta 1 presentamos una secuencia de esquemas de articulación de actividades, el esquema del modelo y el destinado a trabajarlo. Y en el círculo anotamos la actividad, propuesta, S, que aporte, N, en el desarrollo del PSP. Y en los cuasi cuadriláteros anotamos que elementos de cada área de saberes y conocimientos serán desarrollados en la actividad propuesta. Campo de saberes y conocimientos, cosmos y pensamiento. 35. Propuesta 1. Propuesta D. Aporta en el desarrollo del PSP. Cosmovisiones, filosofía y psicología. Valores, espiritualidad y religiones. Comunicación y lenguajes. Lengua extranjera. Ciencias sociales. Educación física y deportes. Educación musical, artes plásticas y visuales. Biología, geografía. Física, química. Matemática, técnica tecnológica. Física. 36. Cuaderno de concreción. 2. Actividades de autoformación. En el proceso de autoformación, cada maestra o maestro desarrolla procesos de reflexión sobre su formación y a partir de esta comunicación, consigo mismo debe realizar acciones que vayan en favor de este cometido. Para ello, se proponen las siguientes actividades que deben estar sujetas a la autorregulación del propio colega. Actividad 1. Conforme al área de saberes y conocimientos correspondiente y en los tiempos establecidos para las reuniones, realizaremos conversatorios sobre los temas desarrollados en la unidad de formación N grados 15, de acuerdo a las temáticas planteadas en los cuadros, luego registramos las conclusiones en los espacios correspondientes. Área: cosmovisiones, filosofías y psicología. Características sobre las asignaturas de filosofía y psicología, naturaleza y características sobre el área cosmovisiones, filosofías y psicología. ¿Por qué y para qué el área de cosmovisiones, filosofías y psicología forma parte del campo de cosmos y pensamiento? Campo de saberes y conocimientos, cosmos y pensamiento. 37. Desde la nueva concepción del área,
qué capacidades desarrollamos y de qué manera lo hacemos. Los anteriores enfoques del área cosmovisiones, filosofías y psicología respondieron a otros modelos educativos. En ese entendido, ¿cómo debemos desarrollar ahora el enfoque dialógico en nuestra práctica pedagógica? 38. Cuaderno de concreción. Área: valores, espiritualidad y religiones. Características de la asignatura de religión, ética y moral, naturaleza y características del área valores, espiritualidad y religiones. ¿Por qué y para qué el área de valores, espiritualidad y religiones forma parte del campo cosmos y pensamiento? Campo de saberes y conocimientos, cosmos y pensamiento. 39. Desde la nueva concepción del área, ¿qué capacidades desarrollamos y de qué manera lo hacemos? Los anteriores enfoques del área valores, espiritualidad y religiones respondieron a otros modelos educativos. En ese entendido, ¿cómo debemos desarrollar ahora el enfoque dialógico en nuestra práctica pedagógica? 40. Cuaderno de concreción. Actividad 2. Lecturas complementarias, para las dos áreas del campo cosmos y pensamiento. Y Freire, Paulo. Cartas a quien pretende enseñar. Entre al siguiente link. http://base.mec.gov.ui/documentos/ bibliodigi/ cartas por 120 a por 120 quien por 120 pretende por 120 enseñar, PDF. Ilienkov, Ival Vasilievich. La escuela debe enseñar a pensar. Entre al siguiente link. http://marxismocritico.com/2014/1 0-31-4-la-escuela-debe-ensenar-a-pensar y Carlos E. Complejidad y transdisciplinariedad en la epistemología dialéctica crítica. Entre al siguiente link. http://www.redalic.org/ PDF /401/40190212.pdf. Estimadas y estimados colegas, démonos el gusto de leer las obras citadas, una obra bella por su contenido crítico, de las formas tradicionales de enseñar y los tradicionales sujetos de la misma, es la de Freire, Paulo, Cartas a quien pretende enseñar. Cada maestro y maestra registra, de modo sintético, las ideas relevantes y las comenta en la CPTE u otro espacio. Para los otros textos, cuyo contenido nos darán muchas luces, sugerimos a. Resumir el contenido del texto de Ilienkov en 3 páginas como máximo, con unas 5 de interlineado. En ningún caso deberá usar párrafos, ni breves ni amplios. Deberá efectuar este trabajo, como se suele decir, con sus propias palabras. Debe reflejar el resumen su grado de comprensión del texto. Si se ve una película y se le pide que cuente la misma, ¿qué es lo que hace? Resume, lo que vio en 1 hora y 30 minutos, lo puede contar en 10 minutos o menos. A eso se llama resumir. Haga eso y nada más. D. Resumir el contenido del texto de Mace en 2 páginas como máximo, con unas 5 de interlineado y con las mismas instrucciones anteriores. C. En 1 página, entre 10 o 15 puntos, exprese las ideas centrales del texto de Ilienkov. D. En 1 página, entre 5 a 10 puntos, exprese las ideas centrales del texto de Mace. 3. Redacte, con sus propias palabras, su opinión crítica del texto de Ilienkov, en 1 página, con unas 5 de interlineado. 4. Redacte, con sus propias palabras, su opinión crítica del texto de Mace, en media página, con unas 5 de interlineado. No tengamos temor de equivocar, lo importante que se escriba lo que se piensa, con argumentos. Este trabajo pedagógica e intelectualmente es importante. Forma, educa, los comportamientos intelectivos analíticos, sintéticos, argumentativos. Campo de saberes y conocimientos, cosmos y pensamiento. 41. 3. Actividad de concreción educativa. Este es el momento para llevar a la práctica pedagógica todo lo que hemos comprendido desde la teoría y las
experiencias desarrolladas, así con las y los estudiantes desarrollaremos nuestra área desde el nuevo sentido que tiene y con ello trabajaremos de manera concreta lo que se pretende con el modelo educativo sociocomunitario productivo. Para esto realizaremos las siguientes actividades. Actividad 1. En la CPTE elaboramos una propuesta de concreción del MESC para la unidad educativa. Actividad 2. Elaboramos una propuesta de concreción de clase para el área Valores, Espiritualidad y Religiones aplicando la articulación al interior del área y del campo evidenciando la metodología de trabajo, uso de materiales y el desarrollo de las dimensiones. Momento 3. Sesión presencial de socialización, 4 horas. Actividad 1. Para la socialización se presenta una radiografía de nuestra práctica pedagógica cotidiana, que se aplicó durante las 138 horas del área al que corresponde. Para el recojo de esta información, la o el participante puede utilizar diferentes instrumentos: observación, entrevistas, encuestas, documentos, videos, fotos, otros, aplicados a madres y padres de familia, estudiantes, autoridades, otros estamentos y ser debatidos, reflexionados y socializados en cada unidad educativa. Que nuestro trabajo no sea la reproducción de otro, sino sea producto de nuestra propia experiencia como maestras o maestros. En la presentación debemos exponer los materiales que se han utilizado para la concreción del desarrollo curricular realizado. La o el facilitador designará a una o un maestro de cada campo o nivel para que registre de modo sistemático las ideas y argumentos sustantivos de la exposición realizada. Estos insumos serán entregados al final de la sesión en un resumen a la o el facilitador. Producto de la unidad de formación. Documento de propuesta de concreción de clase para el área o campo, según el nivel, aplicando la articulación al interior del área y del campo, evidenciando la metodología de trabajo, uso de materiales y el desarrollo de las dimensiones, en el cual esté reflejado el enfoque. En primaria comunitaria vocacional la exposición será por campos. En secundaria comunitaria productiva la exposición será por áreas. B. Resumen de la sesión de socialización. 42. Cuaderno de concreción. C. Registro de procesos educativos desarrollados a partir de la implementación de los planes de desarrollo curricular. D. Registro de los procesos educativos desarrollados en la formación comunitaria en el MESC, maestras y maestros que no se encuentran en servicio activo. E. Presentación de documento. Primer borrador de la CAPITE. Productos y resultados del proceso de sistematización de experiencias transformadoras. Lectura obligatoria. Paulo Freire e Ira Shaur. Miedo y osadía. La cotidianidad del docente que se arriesga a practicar una pedagogía transformadora. Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2013.